El sonido como medicina y principio cosmológico. La bioacústica es una disciplina que el siglo XXI ha visto crecer con una velocidad que refleja el creciente reconocimiento de que el sonido no es simplemente información, que el oído decodifica. Es energía que interactúa directamente con la materia viva. El físico Ernest Chladni demostró en el siglo XVIII que el sonido organiza la materia. Cuando se hace vibrar una placa metálica cubierta de arena con un arco de violín, la arena forma patrones geométricos precisos que cambian con cada frecuencia. El sonido crea forma. Hans Jenny continuó este trabajo en el siglo XX y publicó sus investigaciones bajo el nombre de cimática, documentando miles de patrones que el sonido produce en sustancias líquidas y sólidas. La investigadora Helen Langevin, directora del Instituto Nacional de Salud Complementaria e Integrativa de los Estados Unidos, ha documentado que la vibración ultrasónica de baja frecuencia aplicada al tejido conectivo produce cambios en la organización de las fibras de colágeno que son comparables a los que produce la acupuntura. El sonido cambia la arquitectura del tejido y si el tejido cambia, las señales que ese tejido transmite al sistema nervioso central también cambian. La musicoterapia certificada que hoy se practica en hospitales de todo el mundo para el manejo del dolor postoperatorio, para la reducción de la ansiedad en procedimientos médicos invasivos y para el apoyo a pacientes con demencia severa, está produciendo resultados que las guías clínicas empiezan a reconocer como equivalentes, en ciertos contextos, a las intervenciones farmacológicas. Existe en la tradición de los gnósticos egipcios del siglo II de nuestra era una práctica que los textos describen como la pronunciación de los nombres divinos en las frecuencias correctas, no el significado de los nombres, las frecuencias. Los gnósticos creían que las vocales griegas alfa, epsilon, eta, iota, omicron, Ypsilon, Omega, correspondían a los 7 planetas y a los 7 niveles de la realidad, y que pronunciarlas en las proporciones y las duraciones correctas producían efectos en esos niveles que el pensamiento ordinario no podía alcanzar. Esta práctica, que parece extraordinariamente esotérica, tiene una correlación funcional con lo que sabemos hoy sobre la resonancia del tracto vocal. Las vocales se producen con diferentes configuraciones de la cavidad oral que crean resonancias en frecuencias específicas. Cuando estas frecuencias coinciden con las frecuencias de resonancia de las cavidades del cuerpo, hueso, senos paranasales, pecho, se produce un efecto de resonancia simpática que los cantantes líricos conocen bien. La sensación de que el sonido no está solo en la garganta, sino en todo el cuerpo. Los monjes del canto difónico tibetano, que pueden producir simultáneamente un tono fundamental y varios armónicos superiores, están utilizando exactamente este principio para crear un campo sonoro que los investigadores han medido como capaz de inducir estados cerebrales de alta coherencia en pocos minutos. El maestro de didgeridoo del pueblo Yolngu en Australia describe su instrumento no como herramienta musical, sino como medicina. El sonido del didgeridoo es el sonido de la creación, dice. Cuando lo tocas correctamente, pones a vibrar el aire de la misma manera que el ser del arco iris puso a vibrar el mundo cuando lo creó. Y ese sonido sana porque recuerda al cuerpo su propia naturaleza original. Pitágoras enseñaba que el universo era número y que los números eran frecuencias. Su doctrina de la música de las esferas no era una metáfora poética, era la descripción de un principio físico real. Los planetas en sus órbitas producen sonidos en frecuencias que corresponden a los intervalos musicales fundamentales. La distancia entre la Luna y la Tierra producía la nota que él llamaba hipate. La distancia entre la Tierra y el Sol, la nete. Y así cada planeta en su órbita contribuía a una sinfonía que sonaba continuamente, pero que los seres humanos no podían escuchar, porque la habían escuchado desde el nacimiento
y se habían acostumbrado a ella. Esta idea que Boecio sistematizó en el siglo VI como la tripartición de la música en música mundana, música humana y música instrumental, sostenía que el cuerpo humano era un microcosmos que reproducía las proporciones de la música de las esferas. La salud era la consonancia de esas proporciones en el cuerpo, la enfermedad era su disonancia. Y la música, como arte que trabaja directamente con esas proporciones, podía restaurar la armonía cuando se había perdido. Esta filosofía de la medicina musical sobrevivió en la práctica médica de la Europa medieval como uso terapéutico del canto gregoriano, diseñado para las proporciones acústicas específicas de las catedrales románicas. El monje que cantaba en sus proporciones, en ese espacio, no estaba solo ejecutando música, estaba participando en la sintonización del campo vibracional, del espacio y de los cuerpos que lo habitaban con las frecuencias que la filosofía pitagórica identificaba como sanadoras. La intención y el efecto físico convergían en la práctica de una manera que la medicina contemporánea está redescubriendo, sin el vocabulario pitagórico, desde el laboratorio de la bioacústica. Oliver Messiaen compuso la obra Cuarteto para el fin del tiempo en enero de 1941 en un campo de prisioneros de guerra nazi, en Silesia, donde estaba internado junto a otras 40,000 personas. Las condiciones de composición y de estreno fueron radicalmente adversas. El papel de música era escaso. Los instrumentos disponibles eran solo un violín desafinado, un violonchelo con una cuerda rota, un clarinete desvencijado y un piano con varias teclas que no respondían. El estreno tuvo lugar al aire libre, en enero, ante 4,000 prisioneros hambrientos y guardias armados. Messiaen era compositor y ornitólogo. Transcribía los cantos de los pájaros que escuchaba y los incorporaba a su música, creyendo que los pájaros eran los únicos verdaderos músicos de la tierra y que sus cantos eran la música más pura que existía. También era un creyente católico profundamente sincero que entendía su música como una forma de teología. El cuarteto estaba basado en el capítulo 10 del Apocalipsis, donde un ángel anuncia que ya no habrá tiempo, el fin del tiempo cronológico y la entrada en el tiempo de la eternidad. Lo que Messiaen creó en esas condiciones imposibles fue una obra de una belleza que sus contemporáneos y los que vinieron después reconocieron como absolutamente fuera de lo común. Había encontrado en el punto de mayor restricción y mayor amenaza que un ser humano puede experimentar la frecuencia de la eternidad. Y esa frecuencia, transmitida a través de instrumentos rotos en un campo de prisioneros, curó algo en los que la escucharon que los 40 años de conciertos posteriores de la obra en las mejores salas del mundo no han hecho sino confirmar que el sonido, que nace de la mayor profundidad del alma humana, tiene el poder de alcanzar y despertar la misma profundidad en quien la escucha.